Y me da muchísimo gusto platicar vía telefónica a alguien que estaba perdido. Hace mucho que no platicamos con él aquí en Imagen Empresarial y a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros Jorge Sales Boyoli, especialista en empleo y socio director de Sales Boyoli. Gracias por estar con nosotros y contestarnos, estimado. Juan Carlos, buenos días, feliz año y encantado de reencontrarnos. Pues sí, de verdad, cuando tu gente me escribió, me pareció muy afortunado porque, de hecho, creo que este es un buen momento para hablar contigo. Se pierden 400,000 empleos el año pasado, solamente se generaron 200,000. En México está en medio de una economía que necesitaría generar 1,000,000. Además, por otra parte, a lo largo del sexenio del presidente Obrador solamente se generaron 2 millones de empleos, pero por el otro lado tenemos, según esto, de acuerdo con las cifras del INEGI, una tasa de desempleo del 2,6%. Entonces, hay cifras demasiado contrastantes, ¿no? Es correcto, creo que debemos mirar de manera holística todo el mercado laboral. Para entrar en materia con el tema de los empleos en el Seguro Social, que es el dato que se publicó hace unos días y que ha causado mucho revuelo en el mundo del trabajo, hay que decir que el Seguro Social es solo una pieza del complejo rompecabezas del mercado laboral mexicano. El Seguro Social solo refleja una parte del mercado formal. Eh, y efectivamente, el Seguro Social lo que reporta es el número de trabajadores inscritos y lo hace con bastante oportunidad en su página web. Reportó que tiene inscritos al mes de diciembre 400,000 empleados menos. Esto es como un 1,8% menos del universo de empleados registrados en el mes anterior, en noviembre. No es ningún número grato, pero hay que revisar el número tomando en cuenta que aquí no está toda la informalidad, que son 60 millones de personas en el mercado laboral, y en la informalidad tenemos al 53%. Por eso reportamos datos de desocupación del 2%, Juan Carlos, porque ahí está todo el universo del mercado informal. Y es una tasa de desempleo que podemos ir a presumir a la OCDE, pues porque tenemos las tasas de desempleo que tiene Japón, nada más que Japón no tiene la informalidad que tiene México. Pero volviendo al Seguro Social, habría que decir que lo que llama la atención no es solo el dato que reportó el seguro, sino el acumulado. México necesita generar 100,000 empleos mensuales, es decir, 1,200,000 empleos anuales para atender la demanda de mercado laboral que tenemos en este país. Y estaba yo revisando los datos del INEGI, yo no tengo otros datos, son los datos del INEGI, Juan Carlos, y en ningún mes de diciembre del sexenio anterior terminamos con 1,200,000 empleos acumulados. Hemos terminado, dependiendo el año que mires, por ejemplo, el de pandemia, pues no solo no creamos empleos, sino que se perdieron 600,000. Después, en el 21, terminamos con 800,000. En el 22, con 700,000. En el 23, con casi 300,000, pero nunca habíamos tenido una caída en un diciembre tan importante como la de este año, que terminamos con poco más de 200,000. Entonces, sí hay un tema cíclico, pero nunca habíamos tenido una caída de este tamaño. Y luego otro dato que vale la pena valorar cuando revisamos las afiliaciones al IMSS y el acumulado en particular es que el número relevante se da en noviembre. Cada noviembre terminamos en 900,000 o hasta en 1,000,000 de empleos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, del 23, terminamos con 1,000,000 de empleos. En noviembre de este año terminamos con 619,000. ¿Por qué hay que poner el ojo en noviembre? Porque las contrataciones temporales para trabajos que se desempeñan en diciembre, por ejemplo en el retail, se hacen en noviembre y el número entonces brinca en noviembre, pero se cae en diciembre porque ahí se da de baja a un grupo importante de estas personas. Entonces, sí tenemos retos interesantes en el mercado laboral, pero creo que los retos más grandes están en la pobreza laboral, en la informalidad laboral y en la precariedad laboral, que son los tres jinetes del apocalipsis del mercado de trabajo en México.
Jorge, es un panorama muy bueno el que nos das en este momento y antes de entrar a platicar un poco sobre estos tres jinetes, quiero que me digas en tu expertise, además de los trabajos temporales que están en el área de retail y demás, ¿por qué se dio esta caída de 400,000? ¿Existen todavía estas prácticas que tenemos años tú y yo platicando que son un poco perversas para no cumplir con ciertas reglas y pagos y cumplimientos de anuales que se tienen que pagar al año siguiente, cosas así? Vamos a ver, yo creo que este tipo de fenómenos hay que entender que son, Juan Carlos, como la obesidad, son multifactoriales, ¿no? El presidente anterior, en algún diciembre, no recuerdo si el año pasado o antepasado, alegó que la caída de empleo se debía a esto que acabas tú de mencionar, a estas prácticas perversas. Sí creo que de alguna manera inciden, pero no me parece que es preciso atribuir una caída en el empleo formal como la que estamos viendo solo a esas prácticas. Esas prácticas se han reducido de manera dramática, es nuestra experiencia profesional, en gran medida con la reforma de subcontratación del año 2021. Entonces, yo creo que aquí hay que mirar a otras variables, ¿no? Esta que acabas de mencionar es una, la otra es la estacionalidad, que sí que ocurre, pero creo que habría que pensar y desdoblar un poco la información que da el IMSS. El IMSS, por ejemplo, ha explicado en el comunicado que publica mes a mes que en el sector de la industria en el que más empleos se perdieron fue en la construcción. Y esto es interesante porque tú sabes que la construcción es un termómetro tradicional de la economía y luego impacta en muchas otras industrias, lo que en la interpretación de muchos expertos anticipa una posible recesión. Cuando la construcción se detiene el acero, se detiene otra serie de trabajos y de empleos indirectos en torno a la construcción. Entonces, creo que es eso, creo que también el año electoral siempre es un año de cautela en cuanto a inversiones y en cuanto a contratación de personas, y si esto le añades el factor de la toma de posesión en unos días más en Estados Unidos, pues creo que tenemos un cóctel que hace que todo esto presente la fotografía de la pérdida de empleos acumulados y de inscritos en el IMSS que comentamos. Jorge, me parece importante entonces, ya que tú comentas estos tres jinetes del apocalipsis para el empleo, creo que sobre todo uno que debemos de analizar siempre es la precariedad laboral, porque uno creería que pues no debería de existir, pero sí existe, ¿no? Uno creería que si está empleado, si va a conseguir un salario y demás, pues debería tener las condiciones correctas de trabajo, pero parece ser que no siempre es así, ¿no? Sí, lamentablemente no siempre es así y la precariedad se muestra en un indicador muy interesante. De los 60 millones de personas que tienen empleo en este país, que es más del 97-98% de la población económicamente activa, 5.6 millones están subocupados. Es casi un 10% de la población laboral. ¿Qué quiere decir que están subocupados? Que trabajan menos de 8 horas, Juan Carlos, diarias. Y no es porque ellos quieran, es porque nadie les da un empleo de tiempo completo. Y luego hay 1,5 millones de desocupados abiertos y hay otra tragedia del mercado laboral mexicano que demuestra la precariedad. 5.7 millones de personas son personas que están como disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que forman parte de la población no económicamente activa, pero están fuera del mercado porque ya se cansaron de buscar trabajo y nadie les da trabajo. Entonces, tenemos más o menos unos 11 o 12 millones de personas que demandan un empleo de tiempo completo. Y luego está el tema de los salarios. ¿Cuántas personas y cuántos millones de personas ganan de 1 a 2 salarios mínimos? Y esto hay que correlacionarlo con la pobreza laboral. Entonces, sí tenemos números que en la superficie se ven muy seductores porque tenemos de 61 millones de personas en la población económicamente activa, 59.8 ocupados, pero hay que ver la calidad de esos trabajos.
Jorge, lo que dices es, vamos, es solamente la punta del iceberg sobre uno de los grandes problemas que existe en el país, sobre todo la informalidad. Nos quedan solamente 2 minutos para terminar la entrevista y acabar el programa, pero si me pudieras hacer un resumen de cuál sería el consejo, cuál es el análisis que tú haces con respecto a cómo atacar este problema tan grande que es la informalidad en México. Bueno, la informalidad en México lleva lustros, arriba del 50% de la población ocupada. El último dato reportado por el INEGI es de 54%. Creo que se tendría que pensar en políticas de Estado mucho más profundas. La primera es la seguridad social universal. Algo que afecta el mercado laboral es que la única manera de acceder en este país a la seguridad social pública es teniendo un empleo. Entonces las personas están dispuestas a tomar casi un empleo precario, cualquier empleo con tal de tener seguridad social universal. Habría que pensar también en cómo hacer atractivo incorporarse a la informalidad, a la formalidad, perdón. Hoy estar en la formalidad es un gravamen, es una hipoteca, y estar en la informalidad es un subsidio. Si pudiéramos generar atractivos fiscales, por ejemplo, en términos de impuestos sobre la renta, para estar en la formalidad y reducir la tasa de impuestos sobre la renta y quizás subir la del IVA, que es el consumo, que aunque es impopular, podríamos tener un mercado formal mucho más robusto. Y luego pensar en un seguro de desempleo, pero un seguro de desempleo verdadero, como en otros países. Creo que es ahí donde tendría que estar el foco de las políticas públicas y no en reformas a la Ley Federal del Trabajo, que sí son necesarias, porque creo que la clase patronal tiene una hipoteca social con la clase trabajadora de este país, pero que en realidad impactan al bolsillo del patrón y no son políticas públicas que podrían ayudar a Correcto. reducir la informalidad, la pobreza laboral y la precariedad. Pues Jorge Sales Boyoli, de verdad, muchísimas gracias por habernos contestado. Me dio gusto este reencuentro y te vamos a estar buscando porque justo se vienen cosas muy interesantes en cuestiones laborales este año, por ejemplo, los repartidores y demás. Entonces, Jorge Sales Boyoli, especialista en empleo y socio director de Sales Boyoli, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Imagen Empresarial. Muchas gracias. Ya platicaremos de todo, incluyendo la reducción de la jornada. Perfecto.